Probablemente una de las neoplasias más frecuentes que tenemos la oportunidad de ver en nuestra especialidad, como es el cáncer gástrico. Lamentablemente, como han podido ver y revisar, supongo, la estadística nacional no nos ayuda mucho en el diagnóstico temprano del cáncer gástrico. Probablemente el porcentaje de detección temprana llega, creo que al 11%, de repente en las mejores manos, como el INEM, quizás 15%. Comparémonos con Japón, que fueron los pioneros y los primeros, de hecho, que tienen una alta incidencia a nivel mundial de cáncer gástrico. Y ellos empezaron en los años 60 a hacer sus diagnósticos a través de la radiografía de estómago y bajo un sistema llamado doble contraste, que prácticamente en la actualidad ya nosotros casi no lo usamos, sino en determinadas situaciones. Entonces ellos empezaron a hacer radiografías para hacer detecciones. Entonces fueron tan minuciosos en esta radiografía que ya desde esas épocas ellos llegaban a un 40% de diagnóstico. Luego hasta en realidad la endoscopía aparece en los años 70, 75 ya más desarrollada, y igual seguían haciendo la radiografía del colon porque definitivamente una endoscopía era un procedimiento muy caro y sigue siendo caro para algunas realidades. Entonces ellos actualmente con endoscopía prácticamente llegan a un 90% de diagnóstico temprano, imagínense. Entonces para ellos ya cáncer gástrico, dicen, no es un problema de salud pública, que antes sí lo era. Ellos ahorita, aparte del Centro Nacional del Cáncer, que es un centro a nivel mundial en donde algunos hemos tenido la oportunidad de visitarlo y hacer curso, han hecho hace 5 años un nuevo centro de detección temprana, pero ahí ya no solamente es cáncer gástrico, ahí entran como una especie de paquete, como que a veces ahorita tenemos en algunas entidades prestadoras de salud, ¿no? Donde a partir de cierta edad ya entra el paquete de cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, tu chequeo de hemograma, glucosa, urea, creatinina, etc. Entonces ellos ya en su paquete de despistaje está incluido, de hecho, el despistaje de cáncer de estómago, y lo están haciendo con endoscopías. Han buscado, y entra no solamente estómago, sino también colon. Y han ideado para este tipo de despistaje un endoscopio que tiene 5 milímetros de diámetro. Los actuales que usamos es de 9 milímetros, ¿no? Que es el que tenemos en el hospital. De repente en algunos puede llegar hasta 12 milímetros. Pero ellos han hecho uno especialmente para hacer los despistajes de cáncer gástrico, a nivel de todo este paquete que tienen en este centro a nivel en Japón. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, a eso nosotros queremos llegar, pero nuestra realidad es esa. Y a nivel de Latinoamérica hay centros como en Chile y en Colombia, donde en el año 75, igual en Perú, vieron 3 centros de despistaje que los japoneses dijeron, bueno, Latinoamérica también tiene problemas de cáncer gástrico, vinieron y armaron todo un programa de despistaje de cáncer gástrico. Lamentablemente en nuestro país eso fue decayendo, creo que también en el Hospital Carrión del Callao y en el OAISA. Sin embargo, Chile se mantiene hasta ahora y es un instituto de detección de cáncer, y también los residentes cuando hacen la especialidad de gastro también tienen la oportunidad actualmente de ir a entrenarse a ese centro, ¿no? Bolivia, Chile, Colombia. Nosotros como que ya nos hemos quedado. Entonces, es la responsabilidad de los futuros, de repente de aquí van a salir algunos gastroenterólogos, que tenemos que hacer la detección, y lamentablemente la mayoría llegan ya en etapas avanzadas, cuando han tenido anemia, cuando tienen baja de peso, cuando tienen síntomas digestivos inespecíficos, pero ya tengo pues 70 años, hago una endoscopía y ya encontramos en estados avanzados. Entonces, esa es nuestra... Nosotros que somos un centro tanto de referencia, que es el Hospital OAISA, tanto en la formación de residentes como en la detección temprana, y un programa. Sin embargo, todavía no podemos llegar a aumentar nuestra incidencia. Ahora, no es, creo que por falta de entrenamiento, sino que llegan muy tardíamente
la población a nuestra consulta. Y de repente no es necesario que lleguen a una consulta de gastro, sino empecemos en atención primaria, ¿no? En los centros de salud. O sea, no de prestarle importancia a aquellos síntomas digestivos altos, inespecíficos, para ponernos en alerta. Como ven, dentro de la frecuencia en localización, sigue siendo la parte distal del estómago, donde se localiza más frecuente. Es importante siempre recordar, a veces en la anatomía nos es un poco adversa, siempre con qué órganos tiene relación el estómago. Hemos tenido pacientes en que ha venido con un cuadro de obstrucción, entre comillas, intestinal. ¿Por qué? Porque la lesión estuvo localizada en pared posterior del cuerpo, esta se pegó al colon transverso, ¿no? Y el paciente debuta pues por... ¿Qué tendría que tener este paciente por obstrucción intestinal? A ver, para no dormirnos, ¿ah? Distensión abdominal, ¿qué más? Dolor, ¿no? Dolor, ¿qué más? Ruidos y horarios disminuidos, pero el paciente no va a decir no tengo muchos ruidos, ¿no? ¿Qué más? Distensión, ¿qué más? Vómitos. ¿Alguna característica de los vómitos? Contenido alimentario. ¿Cómo es? Ya, si es contenido alimentario, probablemente mi obstrucción esté a nivel de antropíloro, ¿sí? Duodeno proximal. Pero el colon transverso, fecal, y así fue, ¿no? Nos llaman a la emergencia, nosotros no tenemos un servicio de hospitalización en el hospital Loaiza, pero nos llaman a la emergencia y nos dicen obstrucción intestinal y que evaluemos, ¿no? Entonces vemos ¿qué le pediríamos? Una radiografía de abdomen. ¿Y cómo tiene que ser esa radiografía de abdomen? Contraste, varitada, simple, abdomen y de echadito, de pie, ¿ya? Abdomen simple de pie. ¿Qué voy a ver ahí? Niveles. Entonces yo digo, está obstruida. No sé dónde está obstruida, qué nivel, pero está obstruida. Y eso es manejo quirúrgico, ¿no? Entonces el paciente entró y había encontrado una lesión localizada a nivel, pensaron que era un cáncer de a nivel, estaba la pared posterior, estaba pegada, haciendo toda una especie de masa al colon transverso. Y al final fue un adenocarcinoma medianamente diferenciado del estómago. ¿Listo? Definitivamente el diagnóstico, como hemos dicho, tiene que ser lo más pronto posible. Lo ideal es detectarlo en etapas tempranas y de eso va a depender la sobrevida. De eso va a depender mi actitud. ¿Qué tratamiento le voy a dar a mi paciente? ¿Es un tratamiento quirúrgico? De repente tiene la posibilidad de hacerle un tratamiento endoscópico. Eso ahorita estamos haciendo mucho y pocos estamos mandando a operar y no ya en etapas avanzadas cuando la lesión ha comprometido capa muscular, serosa o de repente ya lo estamos detectando con una metástasis a distancia. La incidencia, esto es la del INEM que ha hecho, perdón, la OMS, sigue siendo en nuestro país y como en la incidencia mundial, el segundo lugar en nuestro país en cuanto a relación al sexo masculino y en tercer lugar pues en las mujeres. Miren al costado cáncer de colon, cómo está subiendo cáncer de colon, ya cuando hablen de esta patología van a ver, es que estamos pensando o no pensábamos antes en buscar y ahora estamos haciendo más exámenes de colonoscopías, así que tenemos que tener mucho cuidado también con el cáncer de colon. Igual, en este reporte de MINSA, vemos que está ocupando el tercer lugar desde el año 2006 hasta el 2015, sigue ocupando el mismo lugar y siempre es importante cuando vemos en la consulta a nuestros pacientes de dónde vienen. Miren, la sierra de nuestro país sigue teniendo una alta incidencia.
¿no? Y ahí tenemos Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, ¿no? De repente Lima, no como, porque sabemos mucha gente inmigrante y también tenemos mayor accesibilidad probablemente a procedimientos, a endoscopía, que es el procedimiento que hacemos el diagnóstico, así que tenemos que tener ahí siempre en cuenta esto. Y como el cáncer gástrico, como muchas de las neoplasias, es multifactorial, ¿no? Y ahí podemos ver a quienes hablamos mucho en cáncer gástrico sobre factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. Y ustedes ven ahí a la cabeza, ya sabemos que la OMS ha determinado a la infección por Helicobacter pylori como el carcinógeno número 1. Sin embargo, no siempre cáncer gástrico significa la presencia de Helicobacter, ¿no? Mucha de nuestra población y a nivel de Latinoamérica tiene alta incidencia de cáncer gástrico, de infección por Helicobacter, pero no todos desarrollan cáncer. Entonces tiene que haber otros factores que van a coadyuvar, que van a inflamar esa mucosa gástrica, que van a lesionar la alimentación. Se habla mucho de la dieta en ingesta con alimentos con alta contenido de sal, esos alimentos ahumados, mal preservados. O sea, tiene que ver algo la dieta de todas maneras, ¿no? Es un factor que contribuye. La presencia de infección por Helicobacter pylori, sabemos, y creo que ahora deben haberlo hablado en enfermedad ulceropéptica, hace un daño en la mucosa gástrica. Y ese daño es lo que va a dar toda una cascada de cambios a nivel de la mucosa, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer seguimiento. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer despistaje de cáncer gástrico? A aquellos pacientes o aquellas pacientes que en una endoscopía tengan estas lesiones de tipo gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes de pólipos gástricos, sobre todo adenomatosos. El pólipo hiperplásico no le doy mucha importancia. Sin embargo, los japoneses dicen toda lesión elevada o pólipo que se observa se retira, ¿no? Porque de esos han encontrado el 1%, hicieron una serie de estudios de pólipos hiperplásticos y encontraron el 1% que había foco de adenocarcinoma, ¿no? Pero ese es lo mínimo. Entonces, más bien los pólipos adenomatosos sí han encontrado que un 11% de estos pólipos adenomatosos pueden tener focos de adenocarcinoma. Entonces, tenemos que retirar. Y gracias a la endoscopía electrónica y a algunos aditamentos que nos ha ayudado la tecnología, con unos cambios de filtros de luz, nosotros podemos ver ciertas coloraciones que nos van a determinar aquella zona del estómago, del pólipo que me parece que está más rojito, que tengo presencia de unos vasos que están siguiendo una diferente dirección, etc. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar biopsia y por lo tanto tengo mayores posibilidades de poder obtener un foco de repente displasia o un adenocarcinoma in situ. Luego tenemos a aquellos factores genéticos, o sea, si tenemos un familiar en primer grado con cáncer gástrico, eso es muy importante. Antes, los pacientes que tenían hemorragia digestiva alta por enfermedad ulceropéptica se operaban antes de los años 80, se operaba mucho estómago, que hacían antrectomías. Entonces, ¿qué se vio luego de 20, 25 años de operado? Recordemos que lo que hacen es unir el cuerpo del estómago, lo que resta, con el intestino. Entonces, esa anastomosis puede estar exenta a algunos cambios. De repente la bilis, hay un mayor contacto de bilis sobre esa zona de anastomosis y podría producir algunos cambios que en el transcurso de muchos años puede haber principios de displasia o cáncer in situ. Entonces dice, todo paciente operado del estómago de más de 25 años es importante hacerle un estudio endoscópico, ¿no? Si es que hay esa historia. Y luego tenemos factores protectores, ¿no? La enfermedad de Menetrier es una patología rara, pero está en relación
sobre todo con linfoma gástrico. Entonces, los pacientes con enfermedad de Menetrier tienen que hacer un seguimiento. Yo he tenido hasta el momento, pues más de 20 años de gastroenteróloga, un paciente con Menetrier que a los 5 años desarrolló linfoma. A los 5 años. Ahora vamos, hay una foto, creo que hay un slide donde vemos la enfermedad de Menetrier, son pliegues engrosados, enrojecidos, el cuerpo gástrico se ve unos pliegues que tú le pones aire y no distiende. Entonces es una imagen que no la vemos con mucha frecuencia, pero cuando está, es el paciente que no se le debe soltar teléfono, contactos, todo, porque ahí tiene que estar metido el linfoma. En algún momento va el linfoma, ¿no? Entonces yo he tenido 2 pacientes y felizmente se le pero con el seguimiento, ¿no? Con el seguimiento se llegó a detectar y pudimos darle tratamiento y no hay ningún problema actualmente. En cuanto a la fisiopatología, el Helicobacter pylori, recordemos, todo es el factor ambiental más frecuente que tiene mucho que ver con el cáncer gástrico de tipo intestinal, ¿no? Y va a esa cascada. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa desde una mucosa normal hasta que llegue a un cáncer? Entonces han habido muchos estudios y se dice que puede ser de 10 años a más. 10 años, pero sin embargo, dependen de los otros factores. Yo tengo el Helicobacter pylori, pero si a eso le agrego que tengo un familiar, bueno, esos 10 años se van a reducir, ¿no? Un familiar de primer grado con cáncer gástrico, eso se va a reducir. Entonces, y tenemos el otro gran grupo que es netamente el cáncer de tipo difuso, que tiene que ver más con la parte genética, ¿no? Carcinoide, como ven ahí, es creo que menos del 1%. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos tumores carcinoides. La gran ventaja es que son lesiones muy pequeñitas, a veces menores de 1 centímetro, que se ven como un lipoma. Si alguna vez han visto dónde es un lipoma, que es depósito de grasa, se ven como una lentejita amarilla, muy redondita y muy pequeñita. Entonces uno saca la muestra, tumor carcinoide. Esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces sí, endoscópicamente tenemos la capacidad de reconocerlo. Y como les decía aquí, miren el factor de riesgo, cómo se eleva, si es que se une, por ejemplo, la cepa que es más patógena del Helicobacter pylori, más historia familiar, hasta 8 veces el riesgo para cáncer gástrico. Y esto es el modelo de Carneiro que habla sobre el cáncer hereditario, en donde ahí no tiene que ver nada de Helicobacter pylori, no tiene que ver nada en la presencia de factor ambiental, dietético. Lamentablemente es el que vienen a ser especie de mutaciones a nivel del gen E-cadenina y que son responsables de un 30-40% de las neoplasias. Hemos tenido la oportunidad de ver hasta un paciente de 14 años con cáncer gástrico, pero en donde sí prácticamente 2 generaciones han tenido cáncer gástrico familiar, 2 generaciones, a los 14 años. Es el caso más joven, por lo menos en el hospital OAIS. Y eso fue en el año 75. Desde ahí nomás hemos vuelto a ver. Y creo que el más joven que he tenido hasta ahorita ha sido el año pasado, de 21 años. 21 años, fue un cáncer, entró como una calasia. Yo me dedico mucho a la parte de motilidad digestiva y me lo mandan como una probable acalasia. Porque el paciente empezó a tener, sentía que comía y como que no podía pasar los alimentos. Entonces como que le toman una radiografía de esófago, porque eso es lo que se hace, una radiografía de esófago. Se veía una cierta dilatación del tercio distal del esófago y como que una terminación en punta, ¿no? Los que hemos visto acalasia, la radiografía es como que algo típico. Entonces dijeron radiografía de esófago, hay que mandarle para hacerle manometría esofágica, que es para ver la motilidad y determinar definitivamente si es una acalasia. Pero previamente va a un hospital de la Solidaridad, le hacen una endoscopía y reporta gastritis crónica, 3 meses antes de que yo lo vea. Entonces, la verdad es que yo no repetí la endoscopia. Entonces dije, bueno, sí, se ve dilatación, gastritis, y bueno, sí. Había como que algo de historia, porque sentía que se le quedaba la comida.
Le hago la manometría y lo que yo veo es que sí tenía motilidad del cuerpo del esófago, o sea, sí se contraía bien, pero que la parte distal estaba como, no había relajación de ese esfínter, ¿no? Entonces, si teóricamente hablamos acalasia, yo digo, esto no es acalasia porque hay motilidad, si bien es cierto hay un incremento en la presión, o sea, falta de relajación, no, entonces aquí no, acá hay algo más. Entonces, y lo cito, pues yo estoy en la práctica privada y digo, que vaya al hospital, le voy a hacer una endoscopía, no le vamos a cobrar, quería hacer hago la endoscopía, me es difícil entrar, atravesar el esfínter inferior, como que con presión entro y encuentro una lesión infiltrativa a nivel del fondo gástrico. Entonces era el fondo gástrico que estaba infiltrando a nivel del esfínter. O sea, se comportó como una pseudoacalasia. O sea, clínicamente y fue un cáncer difuso. Este chiquito, aunque no hay otras cosas, lo mandamos al INE, empezó con su quimio y al quinto mes, como se sentía bien, abandona la quimio. Y bueno, ya no está con nosotros ahora. Entonces abandonó la quimio. Entonces esto probablemente hubiera respondido o no a la quimioterapia, no es a nivel del fondo. Entonces, estas son lesiones que estamos nosotros, los gastros, acostumbrados a mirar y a detenernos, ¿no? Gastritis atrófica, vemos adelgazamiento de la mucosa, lo vemos al adelgazarse la mucosa, los vasos submucosos son más visibles. Entonces, esto es lo que yo veo, ¿sí? Gastritis atrófica. Entonces, tomamos biopsia y la gastritis atrófica empieza a nivel del antro y va ascendiendo. Entonces, tengo que hacer dos cosas. Si hay gastritis atrófica ya en el antro, probablemente ahí no va a haber Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori ya libró un poco. Entonces siempre tomamos biopsia en dos frascos. Frasco antro A, antro, y frasco B, me voy más arriba, tomo para buscar el Helicobacter. ¿Ya? Porque si yo pongo ahí y me dice, no tiene Helicobacter, y me dice así. Cambios a nivel de metaplasia, se ven como nodulitos, ¿no? Y ahí ven en la parte de histología. Luego tenemos los pólipos, que los extraemos, y esta es la enfermedad de Menetrier que les digo, ¿no? La enfermedad de Menetrier, vemos unos pliegues enrojecidos, como que gorditos, como que no distiende, pero si yo le tomo biopsia es blando, o sea, no es duro, como que yo veo en un cáncer de tipo Bormann 4, donde la biopsia es dura. Al tomar la biopsia es igual, tiene esta imagen, pero cuando yo tomo es duro, e incluso al jalar la pinza, como que en bloque se eleva toda la parte de la mucosa, en bloque. Aquí no, aquí yo tomo biopsia, ¿qué me va a responder? Gastritis. Gastritis, pero esa imagen es la que siempre permanece, es la misma, ¿no? Todos los años. Y al final, lo que tenemos que hacer aquí es biopsia de biopsia. ¿Por qué? Porque la lesión es como que crece debajo de la mucosa, ¿no? Como que crece debajo y se va acartonando la pared. Entonces tomo biopsia y en el mismo lugar vuelvo a tomar biopsia. Si no, este diagnóstico se pasa como gastritis. Bueno, la patología, el 95% son adenocarcinomas. Hemos tenido linfoma. He visto un solo sarcoma, en donde, a ver, macroscópicamente es como que fuera un tumor protruido y como que se ulcera. No tiene una definición, entonces esto podría entrar a veces en el Bormann. Ahí tenemos Bormann, el cáncer avanzado, ¿no? Como han revisado Bormann 1, Bormann 2, Bormann 3, Bormann 4, a veces lo pone como Bormann 5, no clasificable, o sea, no puedes clasificar a ninguno de esos, ¿no? El sarcoma, he visto un solo caso, un solo sarcoma. Y esta es la clasificación de Loren, que esto es una de las primeras clasificaciones que luego hacen los japoneses empiezan a hacer sus clasificaciones, fueron los primeros, sin embargo los americanos no se quedaron atrás, ¿no? Y empiezan a hacer estos dos grandes grupos, que esto se cumple hasta la actualidad. Tipo intestinal y tipo difuso. ¿Y quiénes tienen tipo intestinal? Localizado en el antro, en gente de mayor edad, hay historia de factores ambientales, hay historia de presencia de Helicobacter pylori, y sin embargo este tipo difuso menor de 50 años, carga genética, de localización más en cuerpo, y dentro de la patología es de tipo difuso, células en anillo de cero. Entonces, estos son los que siempre
esto se cumple hasta la actualidad, entonces tenemos que hacer seguimiento a aquellos que tenemos atrofia, metaplasia, displasia, y aquellos donde tienen antecedente de cáncer familiar de tipo gástrico en primer grado. Esta es la patología, que es, se parece mucho a las glándulas, eso es muy importante. Esta es las células en anillo de sello. Me acuerdo mucho de un paciente de 30 años que fue a la... Bueno, en esas épocas no había endoscopías en Cajamarca, y es una profesora que hace una hemorragia digestiva, viene a la... es transferida, la estabilizan, la refieren a Lima, al Rebagliati, y le hacen una endoscopía y le encuentran una úlcera de más o menos 1 centímetro, de bordes lisos, localizada a nivel del antro. Todo apuntaba a que era una úlcera gástrica tipo péptica, ¿no? Han hecho la clase de... Entonces decimos, toda úlcera gástrica se tiene que biopsiar. Y sí, aunque el ojo te falle, uno de los grandes maestros, que ya no está con nosotros, de la gastroenterología, el Rebagliati, es la escuela, hizo el diagnóstico de una úlcera gástrica, pero se biopsió. Al tomar la biopsia, adenocarcinoma indiferenciado. A los mejores ojos. Es decir, todo se tiene que biopsiar, toda úlcera gástrica. Entonces dijimos, bueno, es una úlcera pequeña, localizada en el antro. A pesar de ser indiferenciado, se le hizo una tomografía. La tomografía no arrojó ningún tipo de metástasis. Entonces dijimos, bueno, cirugía, tratamiento definitivo. Entra a sala, abrieron y tuvieron que cerrar. Había metástasis a nivel del peritoneo, pero una metástasis muy pequeñita en todo el aumento de la superficie que cubre a los órganos intraabdominales. O sea, ya tenía una carcinomatosis, ¿no? Y a los 6 meses no respondió, parece, a la quimioterapia, y a los 6 meses falleció, 30 años. Entonces, por eso que decimos, siempre es importante que tengamos que, por más entrenamiento, por más años que tengamos viendo lesiones, siempre es importante. Todo aquello que me parece anormal, lo biopsio. Y si el patólogo me responde de que no es lo que yo pienso, también insisto. Segunda opinión, vuelvo a biopsiar. Como el caso de hoy día que hemos tenido, es papá de un colega. Ven una úlcera localizada a nivel del antro, el señor tiene 68 años. Entonces él viene por hemorragia digestiva, le hacen una endoscopía de emergencia. A veces las endoscopías de emergencia pues son un poco rápidas, es de madrugada, 2, 3 de la mañana, reconocemos que a veces estamos con un poco de sueño, cansados de todo el día. Le hicieron al papá de este colega la endoscopía y ponen úlcera gástrica péptica, pero le biopsiaron, felizmente. El hecho no tenía ningún coágulo ni nada, entonces le tomaron biopsia. Y el doctor vino el día de hoy y me dice pues que la patología le sale una displasia de alto grado. Entonces hemos visto la úlcera, le digo, inmediatamente tráelo, hemos hecho una endoscopía y definitivamente los bordes de esa úlcera están discretamente irregulares. Y el tamaño más o menos debe ser unos 20 milímetros. 20 milímetros. Hemos tomado biopsias y la verdad que al tomar la biopsia no es muy duro, más bien se desprende. Ese tejido que se desprende también me tiene que llamar la atención. La segunda de las posibilidades es que de repente no sea un adenocarcinoma sino un linfoma. El linfoma tiene 3 formas de presentación endoscópica. Una que es como una úlcera. La otra es que son varias úlceras en el cuerpo, en el antro, en el cuerpo, en el fondo, de diferentes formas. Le llamamos úlceras geográficas. Úlceras geográficas de diferente forma, tamaño. No son profundas, son un poco superficiales con fibrina. Cuando vemos muchas úlceras tenemos que descartar, no sé si le han dicho, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Por una hipersecreción de gas de niño, ¿no? Entonces hay que descartar. Pero cuando tú ves así igual, hay que plantear la posibilidad del linfoma, ¿ya? La otra
visión endoscópica del linfoma es las erosiones. De repente, a ver, ingesta de alcohol, de muchos, de aspirina, y veo como alguna vez han tenido aftas o han visto aftas, ¿sí? Cuando sale, ya. Igual tú lo ves a nivel de la mucosa del estómago, o sea, en antro o en cuerpo. Lo ves así, juntitas, como aftas. Entonces nosotros lo catalogamos gastritis erosiva de tipo varioliforme, ¿no? Varioliforme, no sé, pero sí lo han clasificado. Pero son como aftas igual. Esas también, cuidado, cuando están no solamente en el antro, sino que suben hasta el cuerpo, cuidado con linfoma, es otra forma de presentación. Y la tercera es la de como el menetría, ¿no? Que son pliegues gruesos a nivel del cuerpo del estómago. Entonces esas tres. Y como le decimos a nuestros residentes, tienen que tomar biopsia, porque si no vamos a responder como una gastritis. Una gastritis simple, y no es así. Entonces tú tienes la sospecha. Si tienes la sospecha, definitivamente insiste. Si el patólogo te dice gastritis, yo digo, no, yo he visto algo más y tengo que volver a tomar biopsia. Y probablemente en esos casos, como deben haber revisado la clase, la radiografía de estómago doble contraste me va a ayudar en aquellos casos en donde, por ejemplo, están los pliegues engrosados, no se distienden, en el tipo cáncer Borman 4 o en el linfoma gástrico. Ahí es muy útil porque probablemente la biopsia me va a responder negativa, ¿no? Me dicen, no, hay gastritis. Yo digo, sí, cáncer hasta demostrar lo contrario. Entonces, completamos con la radiografía y vamos a ver que los pliegues no se distienden, que están en una sola dirección, y algunos le llaman el famoso estómago en bota, ¿no? Los españoles cuando toman el vino, ¿no? En esa igual, ¿no? En forma de bota, ¿no? Porque no se distienden los pliegues. Y el cáncer gástrico hereditario hemos visto en qué situaciones, eso ya lo hemos visto. Hay criterios ampliados, ¿no? Sobre todo en los menores de 50 años. Tiene que haber, en el cáncer, es un cáncer de tipo difuso, puede presentarse a cualquier edad y de todas maneras debe haber un familiar con un cáncer menor a 40 años, pero tiene que ser cáncer difuso, o también, como ven ahí, el cáncer asociado al cáncer de mama, algún familiar con cáncer difuso gástrico y cáncer de mama. No olvidar en las metástasis que puede dar el cáncer gástrico, y luego vamos a verlo. Entonces, esta definición ya la sabemos, ¿no? Ya ni debe ser pregunta de examen. Cáncer incipiente, aquel que compromete, ¿qué? Mucosa, su mucosa, con ganglios, sin ganglios. Puede haber ganglios regionales, chicos, ¿ya? Pero no metástasis a distancia, ¿ya? Por si acaso, puede haber. Y el cáncer avanzado que va más allá de la capa muscular. ¿Listo? Esta es la clasificación de la escuela japonesa de cáncer incipiente. De todas estas, ¿qué es lo que más frecuentemente vemos? El tipo 3, superficialmente deprimido. Es el que con más frecuencia vemos a la endoscopía, ¿ya? El 12, superficialmente deprimido. Y como lo vemos, es como un carcomido de la mucosa, un poquito irregular, ¿no? ¿A qué se puede parecer cuando una úlcera gástrica está cicatrizando? Está retrayendo, jala los pliegues hacia una depresión, ahí, cuidado. Entonces a veces lo que hacemos es úlcera gástrica, al inicio biopsia, y luego en 2 meses lo cito de tratamiento, para tomar nueva biopsia, porque lo puedo coger en esta etapa en que está cicatrizando y ahí debo tomar biopsia, ¿ya? Úlcera gástrica en fase de cicatrización, 12, cuidado. Y la úlcera, y la tipo 3, diagnóstico diferencial con una úlcera de tipo péptica, como el caso de este que le conté de esta paciente de Cajamarca, ¿no? ¿Parece? Luego la polipoidea, que es la del tipo 1, que es un pólipo, habitualmente puede ser como un pólipo adenomatoso, y luego en alguna zona puede haber foco de adenocarcinoma. Esta es una clasificación de Paris que se realiza en todas las neoplasias en todo el tubo digestivo, así que esto se aplica también para
esófago, colon, intestino delgado, por si acaso, ¿ya? Casi vemos la relación con la escuela japonesa de las lesiones tempranas, ¿no? Pero ahora algunos dicen, no, ya dicen aplicar la clasificación de Paris y la informan así. Esta es una lesión elevada, de tipo polipoidea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Tipo 1, 0, 1, ¿sí? ¿Temprano? ¿Temprano? ¿Cómo diferencio yo un temprano de un avanzado? A mayor tamaño, más posibilidades de cáncer. ¿Está bien? Y de profundidad, a mayor tamaño. Pero nosotros podemos decir, esto es un incipiente cuando 5 milímetros de altura. 5 milímetros de altura. ¿Está bien? O como dicen algunos, la mucosa es 2.5, o sea, el doble de 2.5, o sea, 5 milímetros de altura. Si tiene más altura, cuidado, que ya puede haber entrado más allá de la submucosa. ¿Ya? Entonces eso que tenemos que tener cuidado. Esta es la endoscopía de luz. Y ahora nosotros tenemos algunos colorantes que van a mejorar a nivel de mucosa alguna lesión. De repente arriba no la veía y sin embargo aquí, ¿no? Puedo definir mejor. Estas sustancias son el azul de metileno y el índigo carmín, ¿no? Entonces eso, bueno, no hay en el país, lo traemos de fuera, pero es barato, así que eso nos va a ayudar para diferenciar algunas zonas, sobre todo estas lesiones que son como que elevadas, como que deprimidas, nos ayuda el índigo carmín. Esta es una elevada 0,2A, discretamente elevada. Miren este estómago. Toda esta zona que ven aquí es lo que nosotros... Miren aquí cómo se ve con una luz normal en el endoscopio. De repente yo digo ahí, eso me parece una gastritis erosiva y lo único que me llama la atención es esta lesión de aquí, esta de acá, que es discretamente elevada, ¿no? Discretamente elevada. Y sin embargo yo le pongo índigo carmín, se diluye el índigo carmín 1 centímetro con 5 centímetros de suero salino en una jeringa y lo paso a través del endoscopio y me empieza a pintar. Entonces toda la zona que está alrededor, que se ven como nodulitos, como plaquitas, es lo que llamamos metaplasia intestinal, ¿no? Metaplasia intestinal, así se ve. Es una mucosa discretamente regular, algunos le hablan como unas áreas espumosas, áreas elevadas, áreas blanquecinas, plaquitas blanquecinas, descripción de la metaplasia. Sin embargo, esta lesión es mucho más grande y tiene unos bordes. Y eso resultó un adenocarcinoma bien diferenciado. Una lesión tendrá pues ¿cuánto? 10 milímetros, no más. Rodeada de áreas de metaplasia intestinal. Y como les decía, también la cromoendoscopía electrónica, o sea, ya son filtros de luz que vienen en el mismo endoscopio que nos permiten determinar la presencia de algunos vasitos, mejorar la imagen. Este es como un endoscopio de luz normal, donde yo veo una manchita rojita ahí que parece que fuera como una gastritis, y sin embargo, si yo le pongo la cromoendoscopía electrónica y magnifico, porque yo puedo aumentar, vemos que hay una zona más irregular que no se está pintando en la parte central. Y esto es un tipo 2B, el cáncer temprano o 0,2B, o sea, prácticamente es plano. No hay ni elevación, no hay ni depresión, es solamente un cambio de la coloración. Es el más difícil de ver para los endoscopistas. Hay que tener mucho ojo. Igual, el ojo te falla, ¿no? Entonces igual, toda aquella zona, una zona media rojita, media blanquecina, aislada, en todo el antro, yo veo una zona que está un poco más rojita, no, igual, biopsia, ¿no? Pongo cromoendoscopía electrónica, veo algo ahí, biopsia, ¿ya? Y esta es la deprimida, tipo 2C, que es la más frecuente,
¿no? Usted ve la depresión a nivel central y que en la foto de la derecha se puede destacar con el azul de metileno. En este caso es azul de metileno. Y se puede ver mucho mejor. Así cicatriza una úlcera gástrica. Una úlcera casi al final de la cicatrización está así. Entonces, cuidado con la... Este es el tipo 3, que parece una úlcera péptica benigna. Los bordes son lisos, son pequeñitas, está localizada en el ángulo y la otra está localizada en el ángulo. Sin embargo, a la toma de biopsia, y también es donde tomo la biopsia. Entonces la biopsia tiene que ser justo en este cambio, en esta zona de epitelio, donde empieza el lecho, justo en el borde, donde empieza el lecho, para tratar de coger alguna célula. Como les decía, es la más frecuente en la DOCE, en el INE, en el Rebagliati, en el OAISA, en casi todos los hospitales. La más frecuente. Cuando la vemos, vemos esta. Sin embargo, hay combinaciones, ¿ya? Pero esa la dejamos para los especialistas. Y tenemos la clasificación de cáncer gástrico avanzado, ¿no? El Bollmann, eso ya lo conocemos, el Bollmann 1, es como un pólipo, el Bollmann 2 es una úlcera, pero los bordes de esa úlcera son muy irregulares. El Bollmann 3 es una úlcera, pero que infiltra, que se abre. Y el Bollmann 4 es prácticamente infiltración de los pliegues, ¿no? Eso ya lo conocemos. Y lo más frecuente, ¿cuál de esos encontramos? El más frecuente, el tipo 3. El Bollmann 3 es el más frecuente. Entonces, diagnóstico diferencial, el último, el 4, como les decía, con la gastritis. No se ve, es una superficie como congestiva, enrojecida, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer biopsia de biopsia, y es en ese caso en donde a veces tenemos que completar con la radiografía de estómago doble contraste, ¿ya? Porque también así puede tener la presentación del linfoma. Ese es tipo 1, una polipoidea. Estamos viendo debajo en el cardias. Hay una clasificación a nivel que estamos viendo que el cáncer gástrico de la parte proximal del estómago está aumentando la incidencia. Pero también merece mención aparte el cáncer a nivel de la unión esófago-gástrica. Cáncer a nivel de la unión esófago-gástrica. Y ahí tenemos 3 clasificaciones. Cáncer a la unión del esófago-gástrica. A ver. Oh, no se ve, ¿no? Ya. Línea Z. Línea Z. ¿Sí? Ya. Esófago, unión escamo-columnar. ¿Sí? Unión escamo-columnar. Sería igual. A ver. Acá tenemos la unión escamo-columnar. ¿Sí? ¿Está bien? De aquí a aquí, 5 centímetros. Es el que llaman el tipo 1. Este es el cáncer de la unión esófago-gástrica. Tipo 1. Esta está en relación con Barrett. Adenocarcinoma, porque tiene relación con metaplasia. ¿Sí? Barrett es metaplasia intestinal. La del tipo 2, pues tenemos acá 2 centímetros, 1 centímetro aquí, 2. Esta vendría a ser la del propio, el tipo 2 o del cardias propiamente dicho. Entonces se originaría a nivel de las células cardiales y probablemente de algunos focos de metaplasia intestinal que se está estudiando. Hay un trabajo en el INE que todavía no está publicado, que va a salir en relación a este tipo de cáncer de la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces están estudiando aquí. ¿Por qué el Helicobacter está viviendo aquí? ¿Qué ha pasado? Si a mí me enseñaron de que la mayor población de Helicobacter está a nivel de la zona prepilórica, ¿por qué aquí están encontrando Helicobacter? ¿Por qué aquí están encontrando metaplasia intestinal? ¿Es habitual eso o es que no tiene que ver nada con cáncer? Y luego el tipo 3, o sea, hasta 5 centímetros, que es el tipo 3, que es el que vendría a ser el subcardial, que es ese, subcardial, propiamente dicho, ¿ya? Entonces, 3 tipos de cáncer de la unión esófago-gástrica. ¿Listo? Entonces, este es el polipoideo, que tiene una superficie irregular, sangrante. No es frecuente,
pero está más localizada a ese nivel. El Goldman 2, que es la úlcera, de bordes un poco irregulares, que a veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la úlcera del geronte. Los pacientes de 80, 85 años, 90 años, pueden debutar con hemorragia digestiva alta. Uno le hace una endoscopía y le encuentra una úlcera grande de 4 o 5 centímetros. Úlcera grande, de bordes como que un poco elevados. Están localizadas a nivel del cuerpo, tercio superior o hay veces fondo. Entonces cuando tú ves y no tienes experiencia dices cáncer, hasta demostrar lo contrario, Goldman 2. Y tengo toda la razón, o sea, puede ser un cáncer por la edad y todo. Pero tú tomas biopsias y salen negativas. Igual a veces hay que empezar a darle medicación y volver a hacer una endoscopía y vemos que eso se va cerrando, ¿no? Entonces, ¿por qué? En todo caso dicen úlcera de 4 centímetros que sigue sangrando, de repente tengo que mandar a operarlo porque eso no va a parar. Pero no, ahora lo que se ha visto es que cada vez tenemos opción de ver a pacientes de edad de 80, 90 y están muy bien, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de úlceras, pero que a veces pueden simular un Goldman 2. Entonces, lo que hacemos es, si la biopsia me sale negativa, yo lo que hago es, doy tratamiento, un mes, doble dosis, y le vuelvo a hacer una endoscopía. Y tú ves que los bordes empiezan a granular, que demora en cicatrizar una úlcera de 4 centímetros, sí. O sea, esto no lo voy a dar pues 8 semanas, como una úlcera normal. Probablemente mucho más. Y evito mandarlo a operar, ¿no? Porque imagínense a esa edad mandar a hacerle una gastrectomía por esa úlcera, ¿no? Entonces, si se empieza a cerrar, es una úlcera del geronte, no es un Goldman 2. Pero igual a veces hay que repetir 2 veces la biopsia, porque se parece mucho al Goldman 2, ¿ya? Luego el Goldman 3, que es una úlcera, pero que ya infiltra a los pliegues, a los bordes. Es como que una úlcera se abre, ¿ya? Ese es el Goldman 3, es el más frecuente. Si tú tomas biopsia en la zona donde está la parte de la fibrina, te va a salir negativo. Por eso hay que saber muy bien dónde tomar la biopsia, que es en el bordecito. Y este es el Goldman 4, que es el infiltrativo, que son los pliegues gruesos. Yo le pongo aire, el paciente eructa, no tolera el aire. Cuidado con esa gastritis que eructa mucho. Normalmente cuando hacemos la endoscopía le ponemos aire para distender. Los pliegues tienen que aplanar. Entonces cuando le hacemos endoscopía, le ponemos aire y el paciente empieza a eructar y tú ves que los pliegues están iguales, algo está pasando, de repente es mejor sedarla, hacerlo con bajo anestesia, con el apoyo de anestesiólogo, usando medicamentos como el Propofol, que la duermen tranquilamente, y verdaderamente ahí puedes valorar la distensión, porque muchas veces uno entra, sale rápido, no es una gastritis, y resulta que fue un Goldman 4. Hemos tenido muchos casos que vienen de fuera, que fueron manejados como gastritis 3, 4, 5 meses, no mejora, baja de peso, vomita, Goldman 4 desde un inicio, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Cuadro clínico, la mayoría son asintomáticos, muchas veces van a debutar si ya tienen baja de peso, síndrome pilórico, náuseas, vómitos, gastritis, bueno, cualquiera hace el diagnóstico así, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos. O de repente a través de adenopatías, ¿no? Que por localización han tomado diferentes nombres. Siempre los ginecólogos, cuando encuentran una masa anexial, tumoral, entre comillas quiste, siempre mandan a hacer una endoscopía digestiva, porque hemos tenido varios casos que simplemente eso es metástasis de un cáncer gástrico, independiente de la edad, cuidado, independiente de la edad. Entonces a veces los tumores, los cánceres de ovario, cuidado con cáncer de ovario, no es primario, sino es secundario a uno de estómago. Entonces ya los ginecos nos mandan normalmente cuando encuentran una masa ovárica. Donde le decía la radiografía, no voy a ahondar más de esto, que ya creo que me estoy pasando en hora. La endoscopía, alto nivel de precisión, 99.8%, incluida la biopsia. Pero a veces si no la tomo en su lugar, me va a salir gastritis. Y toda la culpa es mía. Miren ahí, esa ulcerita. Si yo le tomo en la zona blanquecina, no tiene fibrina, biopsia negativa, gastritis, ¿no? Entonces,
El índigo carmín en este caso nos va a ayudar a resaltar y voy a poder tomar el borde para que sea más precisa la biopsia y obtener un resultado positivo, porque para mi ojo eso es neoplasia, incipiente pero neoplasia. ¿Listo? Hacemos el estadiaje una vez diagnosticado con la endoscopía y lo que tenemos, ¿qué tenemos? Tomografía, ¿no? Tomografía de tórax, tomografía de abdomen, hay que hacer el estadiaje incluso de las cadenas ganglionares y ahora ya tenemos la ecoendoscopía. El estadiaje de TNM, que esto ya lo conocen, las cadenas ganglionares para luego que haya la resección y esto es el estadiaje pero con la ecoendoscopía. Con la ecoendoscopía ya encontramos capas ecográficamente con una apariencia. Entonces ahí tenemos la mucosa superficial, la mucosa profunda, la submucosa, la muscularis y la serosa. Y ahora la ecoendoscopía felizmente ya es accesible a muchos centros, por lo menos a nivel de Lima, creo que también en Trujillo, ¿no? Ya la ecoendoscopía ya está, creo que al alcance de la mayoría y nos ayuda mucho en, sobre todo, las lesiones tempranas o incipientes para ver si tienen una localización solamente en la mucosa o a nivel de llegan hasta la submucosa. Y en base a eso, para ver si hay ganglios regionales, también te pueden localizar la ecoendoscopía y en base a eso, probablemente yo voy a poder darle un tratamiento endoscópico y no mandarlo a cirugía, ¿no? El tratamiento endoscópico, que también se está haciendo mucho. Entonces, la ecoendoscopía nos ha ayudado, profundidad de lesión. Y la ecoendoscopía también nos sirve para ver los tumores submucosos. La ecoendoscopía ahorita se está usando mucho en páncreas y vía biliar, o sea, y cada vez se está haciendo punciones, ¿no? Para obtener una muestra. Entonces, si yo veo que es un linfoma y de repente veo que la capa mucosa profunda y la submucosa están tomadas, probablemente entonces yo con mi ecoendoscopio entro, localizo la capa y tomo la muestra. ¿Por qué? Porque la de superficial de mucosa me salió 2 veces negativa. Y yo digo, no, esto es un linfoma, hasta demostrar lo contrario. Entonces tengo la ecoendoscopía y puedo hacer el diagnóstico, ¿no? Sí, y puedo darle un tratamiento y el paciente está muy bien. Ojo, chicos, con las extensiones. ¿A dónde va? Me acuerdo mucho de un paciente de 80 años, mujer, que llegó a la emergencia convulsionando. 80 años, convulsiones, ¿qué pensarían? ¿Epilepsia? ¿Qué? Y peor, viene no digo nada. A esa edad, lo primero que pienso... ¿Infeccioso, tal vez? Claro, por la edad. Tumor, ¿no? Algún tumor, metástasis. O más alejado, ya que soy un poco buena, parasitosis, ¿no? Neurocisticercosis, puede ser. Bueno, se pensó, lo mismo es así, empezamos. ¿Y qué le mandamos a hacer? Tengo. ¿No? Tomografía. Y salió múltiples lesiones en ambos hemisferios. O sea, eran lesiones metastáticas. Ahora esa mujer, 80 años, ¿dónde van a pensar para hacer eso? Metástasis. Pulmón, mama, no mama de repente. Y ya pues, entonces nos dijeron, como tenía 10 de hemoglobina, dijeron, no, también tienen que hacerle un chequeo de la parte del intestino. Entramos y tenía una lesión a nivel del estómago, del antro del estómago. Y no era una lesión muy grande, ¿eh? Era un Bormann 3 localizado a nivel del antro del estómago. Entonces, por eso es muy importante las relaciones. Cuidado con eso. Es extensión por vía linfática, extensión directa, vía hematógena, esa paciente que les dije peritoneal, que es una carcinomatosis. Cuidado que pueden debutar justamente por la metástasis. Y el tratamiento netamente es quirúrgico, ¿no? Curativo dice que debe ser quirúrgico. Sin embargo, si la lesión está localizada a nivel del antro, tenemos que hacer una resección subtotal, ¿no? Eso es lo bueno. Se une
cuerpo gástrico, lo que queda, o el muñón gástrico con el intestino, que a la larga puede haber un poquito de reflujo biliar. Entonces el paciente después de operado a veces regresa con nosotros porque tiene mucha boca amarga, tiene como que reflujo, y es un reflujo amargo, y eso es por la bilis, ¿no? Recordemos que esta anastomosis hace que haya mucha bilis, y cuando uno entra, ese muñoncito gástrico que quedó está muy enrojecido, pero por bilis. Luego, si la lesión lamentablemente está a nivel del tercio superior del cuerpo y del fondo, gastrectomía total. Y el esófago se une con el intestino. Con el intestino. Tengo varios pacientes hasta ahora, muy bien. Bien, va bien. Importante es de que, bueno, en este caso el paciente felizmente no tuvo metástasis a distancia, ¿no? Y lo que les decía, el tratamiento endoscópico, ¿no? Si es una lesión confinada solamente a la mucosa, entonces se puede hacer la resección endoscópica de la mucosa. Y si está hasta la submucosa, solamente hasta la primera capa por ecoendoscopía. La primera SM1, a la submucosa 1. O sea, hasta ahí podemos hacer la disección de submucosa. Cuanto más profundo esté en la submucosa, tiene más posibilidades de haber cogido más ganglios regionales y de repente algo a distancia. Entonces ahí ya no nos metemos a hacer disección. Entonces solamente hasta SM1 por ecoendoscopía se hace la disección, ¿ya? Pero tiene que tener estas características. La histología es muy importante. Tiene que ser un adenocarcinoma bien diferenciado. O sea, si es una células en anillo de sello, por más que me diga que está metida la submucosa, no, mejor lo mando a operar, ¿ya? Porque sabemos que esos son más agresivos y silentemente mandan metástasis a distancia a través de vía linfática o hemática. Entonces, ya habla. Entonces tiene que ser adenocarcinoma bien diferenciado de hasta 2 centímetros, deprimida, no más de 1 centímetro, ambas situaciones que solo comprometen mucosa. Y ahora ya se ha ampliado, antes decían el tamaño, ahora los japoneses sacan hasta neoplasias de 6 centímetros, siempre y cuando la ecoendoscopía esté en la mucosa, ¿no? Tenemos, en los cursos que hacemos, siempre invitamos a los japoneses. Yo tengo ya mis 3 pacientes, uno del norte, otro del sur, otro de la selva, ¿sí? De las 3 regiones, que han tenido lesiones de 3 centímetros, pero intramucosa. Entonces, les han hecho una resección prácticamente como de 8 centímetros. 8 centímetros, ¿no? Y están muy bien, ¿no? Se han curado prácticamente. Son como 10, 15 años, están muy bien. Entonces, felizmente se ha hecho la indicación ampliada. Lo importante es experiencia. Acá todos los hospitales ya están haciendo mucosectomía. Todos los hospitales de Lima, también de provincia, yo creo que sí, ¿no? Esta es la forma más esquemática, que es, si la lesión está en la mucosa, nos vamos a la submucosa, infiltramos con suero salino, lo elevamos, al elevarlo, separamos, y luego con una asa se retira la lesión. Y eso se manda al patólogo, como ustedes deben ahí. Esto es muy importante, los japoneses nos enseñaron esto. Hay que extender la lesión y al patólogo no la mandamos así en un frasquito, tenemos que andar en una tabla, en un tecnopor, extendida la lesión con alfileres para que hagan los cortes y tienen que ver márgenes, porque a veces cuando tú le pones al formol se arruga la pieza, entonces tiene que ser extendida y tienen que hacer cortes para ver márgenes. Basta que de todo lo que has retirado una pequeña porción esté margen comprometido, tienes que mandarle a sacar del estómago, a pesar que le hiciste como mucosectomía, te falló ahí. O sea, tiene que ser márgenes libres. El patólogo depende de él, porque si no hay que mandar a operar. O sea, no porque salió un pedacito, se quedó un pedacito, voy a ir a retirar otro pedacito. No, gastrectomía y se cura el paciente. Y luego la quimioterapia perioperatoria, que está muy de boga, y ahora pues probablemente ya estamos llegando a ese tipo de tratamientos, ¿no? Si estamos estudiando a nivel molecular el origen del cáncer, entonces también esto se está haciendo ya ahora, no en nuestro país, pero ya hay muchos trabajos, se han clasificado en estos 4 grandes grupos, y probablemente tengamos un diagnóstico muy temprano, en forma molecular para hacerlo, el diagnóstico, y ya no a través de endoscopía,
y por lo tanto también vamos a tener un tratamiento de ese nivel. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Creo que ahí tenemos.